0. Entonces en esta clase nosotros hacemos estructuras repetitivas. Les decía que nosotros habíamos visto este tipo de programas, ¿no? A ver, vamos a empezar otra vez de nuevo. Diremos, este programa era secuencial, ¿no? La programación resuelve, diremos, hacer sumitas simples, hacer intercambio de valores, utilizando una variable auxiliar, ¿no? Hacemos este tipo de diagramas de flujo, ¿no? Inicio, leer A y B, asignar en la variable auxiliar A, así, ¿no? Entonces, aquí luego han aparecido lo que son las condicionales, ¿no? Que son su forma de representación era un rombo y dentro de una condición había los operadores relacionales, ¿de acuerdo? Eran un operador relacional aquí dentro del rombo es poner el mayor igual, colocar el menor igual, hacer comparaciones, el diferente, alguien me preguntaba cómo se escribe así en C# o también se hace entre esto, eso sería diferente, o el igual, ¿no? El doble igual. Entonces, en una condición hay estos operadores relacionales y podemos incluso nosotros colocar conectores, ¿no? Hemos visto que se pueden colocar los conectores, el AND y el OR lógico, ¿no? Esos conectores, esos se llaman aquí conectores. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Para unir dos proposiciones, ¿no? Conectores, ¿no? Estos son los conectores AND y OR, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, aquí se me... Aquí, mi cursor, ya. AND, verdad y verdad, y falso, eso, ¿no? Eso se acuerdan, eso, para hacer el verdadero. Son, nos dan expresiones lógicas aquí, ¿no? De verdad y verdad. Entonces hemos usado ese tipo de ejercicios. Entonces también aquí tengo un ejercicio donde descomponemos número, hemos visto el módulo que sirve para sacar el resto de un número, ¿no? Tenemos un número, esta es la división entera que les decía, ¿no? Que se saca con el trunco también. Luego hemos avanzado, hemos visto lo que es los lenguajes de programación. Aquí tal vez nos falta, vamos a ir profundizando lo que es la librería MAT para sacar aquí la potencia, digamos, ¿no? Son librerías del lenguaje de programación. Entonces aquí hemos visto también lo que eran los conectores lógicos, ¿no? Luego hemos visto que las estructuras condicionales se pueden hacer anidaciones, ¿no? Esto se llama bifurcación hacia el lado por falso, ¿no? Si es A es mayor o igual que B o B mayor o igual que C, y si no se cumple la condición se va por falso, y así podemos ir anidando de acuerdo al planteamiento del problema. Entonces, aquí también, ¿no? Usamos conectores lógicos, el AND, ¿no? Para encontrar el menor de un número, ¿sí? Y ahora, como les decía, estamos simplemente hacíamos una operación, una sumita. Pero ahora con este tipo de condiciones o estructuras repetitivas podemos hacer n sumas, ¿no? Varias sumas. Entonces, si mi ejercicio me dijeran, a ver, ya no hacer una suma, sino nos dijeran realizar las sumas de n de un lote de números, de n números, voy a poner n números. Y vemos que nos dieran este problema, ¿ya? Realizar la suma de n números aquí. Aquí. O sea, lo que quiero es que pongo yo un n, diremos que haga 3, n que sea 3,
y quiero que me lo haga 3 sumas, ¿no? Digamos, yo coloco una variable a más b, cualquier variable, una suma, ya tengo ahí. Otra suma, la segunda suma, que haga igual, otra vez, a más b, ¿no? Y la siguiente suma, otra vez, ¿cuántas veces? 3 veces, a más b. Entonces, aquí ya vemos que existe una estructura repetitiva, ¿no? Entonces, en esta clase y esta semana vamos a ir avanzando todo lo que son las estructuras, lo que es el for. Voy a utilizar este, ¿no? Sí, con el. ¿Cuál es la característica de esta figura geométrica? ¿No? Ay, no, tengo muy buen pulso. Entonces, ¿qué característica tiene este for? ¿No? Vamos a ver. Les decía que dentro de esta estructura puede haber varias instrucciones, pero aquí aparece un redondito, ¿no? Que le indica la cantidad de veces que va a repetir, ¿no? Así es, ¿no? Entonces voy a utilizar esta estructura for. Les decía que esta estructura, ¿cuáles son las características? Que tiene un inicio, tiene hasta dónde va a ir, ¿no? Aquí algunos le ponemos hasta la condición, dónde va a ir. 3 partes tiene. Y lo separaremos nomás con punto y coma, ¿no? Aquí. Punto y coma. Ay, 2 puntos. Punto y coma. Un momentito aquí. Ya. Y aquí también, ¿no? Inicio. El inicio nos dice desde qué número vamos a ir a contar hasta dónde debe parar la condición y desde cuánto en cuánto va a ir haciendo un incremento o puede hacer un decremento, ¿no? Decrementar. Entonces tiene 3 partes la estructura for, y la estructura for también tiene un contador automático, les decía. Además, este tipo de estructuras en el proceso de hacer la ejecución del programa es mucho más rápido, y les decía, a veces no se nota, ¿no? Pero sí está realizando de manera más rápida en cuanto a la velocidad que un while, ¿no? Entonces, este ejercicio, ¿cómo yo puedo hacer, no? Entonces, dice, yo tengo que colocar acá, voy a borrarlo con una gomita aquí, el proceso aquí. Cuando me dan un problema, siempre tengo que hacer el análisis, ¿no? Entonces, yo puedo analizar de diferente forma, que Juanita, que Marisol, ¿no? Entonces, aquí yo dice cuántas veces tiene que repetir esta suma, ¿no? Si yo colocara de este teclado 3 veces, 3 veces va a ser la suma, ¿no? Entonces, voy a leer incluso cada vez una A y una B. Entonces, voy a hacer esto, ¿no? Dentro de aquí, yo voy a hacer una lectura de datos. Aquí está esto, un poquito lo voy a borrar, aquí hay una flechita. Entonces, aquí dentro le voy a meter yo lo que es la A, lo que es la variable A y la variable B, ¿no? Cada vez y 3 veces tengo que hacer eso. Y luego voy a hacer un proceso, ¿ya? Aquí me voy a ayudar con la nota adhesiva para que me salga un recuadro. Entonces voy a poner en S, voy a hacer A más B, ¿no? Listo. Y voy a ponerlo, a ver, con azulito y ahí, ¿no? Entonces este proceso se va a venir aquí, ¿no? Y ahora necesito más espacio aquí. Lo voy a borrar con la gomita. A ver, por eso ayer me estaba entrando ese programita para hacer diagramas de flujo, para dibujar y no estar dibujando así de manera a mano alzada, ¿no? Entonces, simplemente enseguida quiero que me entiendan solo cómo funciona esta herramienta. Y luego ya nos vamos a salir de este programita.
A ver, aquí tengo algunos simbolitos. Entonces aquí yo hago aquí ese círculo, ¿no? Va a ser varias repeticiones, ¿no? O sea, tiene que sumar ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? Ahí. Y ese proceso va a ir aquí adentro, ¿no? Ahí, perdón, no puedo hacer mi flechita. Ya, ahí, ¿no? Entonces, ahora aquí, donde he puesto inicio, ¿cuánto empezaría? Si tiene que sumar 3 veces, ¿desde qué número empezaría a contar esta suma? ¿Alguien me puede ayudar? El inicio desde cuánto empezaría. Por nota. ¿Desde cuánto empezamos a sumar? Desde 3. No. Tenemos inicio. ¿Desde cuánto va a empezar a sumar? Aquí estamos utilizando, a ver, aquí voy a ver. Esta va a ser mi primera suma, ¿no? Es la primera vez que he sumado 1. Y esto de aquí abajo va a ser la segunda vez que he sumado. Y este va a ser la tercera vez que estoy sumando. ¿Y cuándo está iniciando esto? ¿Con cuánto está iniciando? Con 1. Con 1, ¿no ve? Entonces a esto se le llama un contador, se le llama, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar aquí. Ay, no me, como he puesto aquí al ladito, a ver, no me permite borrar. Entonces voy a hacer un adhesivo aquí para reemplazar. Entonces aquí, ¿cómo va a ser? El contador puede ser una variable C, una variable I, una variable J, una variable K, ¿no? Cualquiera. Yo le voy a poner una variable C de contador. Y este contador está empezando en 1, ¿no? Como tiene entonces 3 partes, y este contador, como ustedes dicen, va a ir 3 veces, ¿no? Entonces va a ser, mientras este contador sea menor o igual que 3, va a entrar a ese bucle. Punto y coma. Y de cuánto en cuánto está yendo a sumar. De 1 en 1, ¿no ve? Entonces contador más 1 se coloca, ¿no? Entonces esto, a ver, lo voy a agrandar un poquito y lo voy a reemplazar. Ay, no me sale para... Aquí adentro tendría que colocarlo. No me ha salido muy bien. A ver, no quiere. Ya, aquí. Ahora sí, no me quiere. Estoy chacreando con las pizarras digitales. Ya. Entonces, aquí sería, ¿no? Lo que he puesto. Entonces, este que sería el contador, donde vamos a poner el inicio. Contador es igual a 1. Y hago un poquito de espacio, punto y coma. Este contador tiene que ir menor o igual que 3, ¿ya? Es que dice 3 sumas hasta el momento, ¿no? Punto y coma, y este va a ir sumando de 1 en 1, no está yendo de 2 en 2, ¿no? Contador más 1. Este contador está diciendo, he hecho la primera suma, ahora haga la segunda suma. Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, con esto yo le estoy diciendo que sume 3 veces, ¿no? Si le pongo aquí menor estricto, ¿cuántas veces va a entrar? 2 veces nomás. Por eso le pongo el igual, ¿no? Entonces va a ir realizando esa suma. Y como resultado nosotros vamos a ir mostrando cada vez que sume, que muestre el resultado. Entonces aquí no sería mi donde tengo que hacer el enlace así. Entonces más abajo tiene que ser. Aquí tendría que mostrar. No tengo esa figura de mostrar. A ver, no la tengo. Entonces voy a dibujarme, ¿ya? Sí. Esto es para mostrar, ¿no? Cada vez tendría que mostrar la variable S, pero dentro del bucle, ¿no? Dentro de la estructura repetitiva. Aquí, S. Entonces, esto
ya no sería ahí el bucle, sino bajaría más abajito, ¿no? Aquí, ahí, y repetiría todo este proceso, ¿no? Y recién terminaría fin, ¿no? Un poquito más voy a bajar, a ver ahí, para subir la pizarra. No me quiere subir. Ya. Entonces, ahora en la parte de arriba, ¿cómo va a ser el inicio? Entonces nosotros hacemos aquí, esto vamos a arreglarlo en el PCInt, este diagramita. Aquí hacemos el inicio, ¿no? Y tenemos que leer un dato de este teclado. No tenemos que leer, ¿no? Directo va a bajar la flecha porque dice 3 sumas. A menos que nos diga aquí realizar la suma n de n números. Entonces ya no sería n igual a 3, ¿no? Aquí ya tendría que colocarlo, ¿cuánto? N, ¿no? N. Entonces, si yo lo coloco n, ya tendría que hacer una lectura de datos aquí. Ay, perdón, mi pulso está, ¿no? Bien. Aquí no tengo mucho espacio, esta pizarra, ¿no? Aquí tendría que leer el n, ¿no? Calculado mal. N, ¿no? Así. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver si funciona o no funciona mi programa? Entonces, lo que se aconseja es hacer una prueba de escritorio. Ay, perdón, mi pulso, que es una matriz. Entonces, coloco aquí n, ¿no? Aquí, para ver si suma. Entonces, aquí le coloco n, las variables. Luego coloco c. Aquí c. Y aquí le coloco a, ¿no? A, y le coloco B, para ver si se ejecuta o no mi programa, o si mi razonamiento está bien, si analizado o no, ¿no? Entonces voy a hacer una pruebita de escritorio. Entonces dice inicio, este símbolo dice leer n. En el ejemplo que nos hemos dado, nosotros hemos dicho que n vale 3, ¿no? N que valga 3. ¿Cuánto empieza el contador? En 1. Entonces, aquí en otro le voy a poner 1 empieza. Aquí dice que lea un valor, una variable a, un valor a, y lo almacene en la variable a. Entonces lo pongo aquí. ¿Qué número quieren que sume? Diremos, alguien me dice 4, ya. Y alguien para el B, ¿qué número quieren que sume? 6, ¿no? Y luego va a ser un proceso. Aquí me falta una, donde voy a guardar la variable S, ¿no? Entonces, la prueba de escritorio, recuerden que sirve para ver si nuestro programa efectivamente funciona. Entonces, ya he puesto aquí, con esto he puesto, en A he puesto 4, en B he puesto 6. Entonces sumo. Aquí agarra 4 más 6, ¿cuánto es? 10, ¿no? Entonces lo va a almacenar en la variable S. Ahí aquí. Va a sacar 10. ¿No? Va a ser la suma. Ahí. Y luego va a mostrar en pantalla S, ¿no? Entonces aquí pueden dibujarse una pantallita y está mostrando como salida S. Luego viene, dice la flecha, viene aquí, el contador ya no es 1, ya ha sumado la primera vez. Entonces el contador se va a poner en cuánto, en 2, ¿no? Entonces va a ser 2, ¿no? Y luego vamos a pedir otros números que introduzcan de este teclado el usuario. Y ahora diremos, quisiera sumar el 45, ¿no? Y quisiera sumar aquí el
3. 45 más 3, agarra, ¿no? Siempre recuerden que aquí agarra en la variable A 45, en la variable B el 3. Esta variable S es un acumulador, ¿no? Y no es un contador. En este caso, ¿quién es el contador? El C. Y S es el acumulador, porque estoy guardando aquí datos, ¿no? Estoy asignando una sumita aquí, ¿no? Entonces quiere decir que en 45 más 3, ¿cuánto va a ser? 48. Entonces lo va a poner aquí, ¿no? En la variable S. Entonces cuando nosotros declaramos una variable, incluso es un espacio de memoria que no tiene nada, ¿no? Y cuando nosotros le asignamos un valor, le estamos asignando en esa posición de memoria el 48. Y luego dice que muestre S por pantalla y va a mostrar el 48. Vamos por la tercera suma, entonces vamos, ese circulito hace I más 1, viene aquí otra vez, el contador ya va a ser la tercera vez, ¿no? Aquí dice 2 es menor o igual que 3, sí, entra por verdad. Entonces va a ser la tercera suma. Aquí. Entonces aquí va a ser 3, mi contador, ¿no? Y aquí otra vez dice, al usuario se le pide que meta dos variables que quiera sumar. Entonces aquí ya colocamos, a ver, alguien viene y dice, ya voy a meter negativos, ya menos 6, quiero que me lo sume y quiero que me lo sume más el valor 5, menos 6 más 5, ¿cuánto es? Menos 6 más 5 nos va a dar menos 1, menos 1, eso, muy bien, gracias, menos 1. Entonces eso va a mostrar en pantalla, menos 1. Ahora el contador, aquí ya va a venir, otra vez aquí por la flechita va a venir, el contador ya se va a volver 4, pero nosotros le hemos dicho el que solamente haga 3 sumas, por eso dice inicio, empezar en 1, dice, ¿no? Para mientras la condición 1 sea menor o igual que 3. O sea, ya no va a cumplir la condición y se va a salir del bucle y va a terminar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por verdad entra y más abajo, que aquí esto no me deja mostrar, lo voy a subir. Aquí por falso se sale de este bucle repetitivo, ¿no? Y nosotros terminamos aquí el diagrama de flujo, ¿no? Aquí le ponemos, no tengo mucho espacio, pero aquí abajo terminaría el fin, ¿no? Sería fin del algoritmo o del diagrama de flujo, ¿no? Entonces aquí ya no entra, se sale y ha cumplido con su misión, que era sumar 3 veces, hacer 3 sumas, lo que no nos permitía hacer en una estructura secuencial. Aquí ya podemos sacar incluso nuestras notas de 5 estudiantes, de 10 estudiantes, de 20 estudiantes. Podemos sacar promedio, el sueldo de varios empleados con este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, no se olviden que el for tiene un inicio, tiene una condición y tiene un incremento o decremento. El contador siempre va, empieza, nosotros le damos, empieza desde 1 y le decimos que vaya de 1 en 1. Ahora, esto también puede ir de 2 en 2 o puede decrementar. Y les decía ayer que en algunos, como el PCInt, el contador, así le ponemos, contador empieza en 1. Y hace punto y coma, le dice que vaya hasta n, nada más. No coloca algunos lenguajes, así trabaja, ¿no? Y le ponemos el contador más 1. Por eso dice, esta estructura se usa cuando conozco en qué número inicia el contador y en qué número va a terminar el contador, ¿no? Entonces, esa es la gran utilidad de esta estructura repetitiva, ¿de acuerdo? Espero que hayan entendido cómo funciona esta estructura for. ¿Tienen alguna pregunta para ver y hacerlo en el PCInt? Bueno, licenciado. Ya.
Espero que se haya entendido. Entonces voy a reducirlo esto y lo voy a hacer en el PCInt, ¿no? Porque ahí ya me lo dibuja más bonito. Incluso tengo diagramadores en el Google Drive, lo que es con las figuritas. Ya puedo dibujar, ¿no? Entonces yo esta idea perdón, lo que he colocado, allí le pone este algoritmo o este diagrama de flujo. Es la parte más difícil en la programación y para nuestra carrera que estamos estudiando eh, para ser informáticos y escribir código, ¿no? Esta es la parte más difícil, donde nosotros hacemos nuestro análisis, nuestro razonamiento para poder resolver el problema. Entonces, ahora por eso les decía, hay personas que pueden, si entran con otro docente, diremos la misma materia, damos tres profesoras, que es la licenciada Reina, la licenciada Briseida, y cada persona tiene una lógica diferente, ¿no? Incluso para enseñar una metodología diferente, ella les puede enseñar un ejercicio de otra manera. Ninguna persona es igual, ¿no? Entonces, pero sí resuelve, incluso nos puede sorprender con su idea creativa al crear, digamos, un código, un programa. Nosotros creamos programas, por eso esta materia es troncal, es una materia complicada, incluso en la universidad es mucho más complejo, les colocan los ejercicios para que ellos razonen, ¿no? Les dan incluso ejercicios matemáticos con trigonometría, con rectas, geometría, así, ¿no? De acuerdo, pero para atacar un problema tenemos que informarnos, conocer. Por ejemplo, si les dijera, calcule el área de 5 triángulos. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? El área de 5 triángulos. Ya he hecho de un triángulo, sé que es base por altura dividido entre 2, pero para 5, entonces casi parecido, utilizaría la estructura repetitiva. ¿Ve? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir ya manejando las herramientas, ¿de acuerdo? Pues ahora lo voy a colocar aquí. El título, ¿qué hace esto? Suma de n números, ¿no? Suma, ya no hace una sola suma, sino de varios números, suma n. Entonces, dice leer nosotros un n, entonces aquí nosotros, sin hacer comentarios primero, para ver si funciona o no nuestra lógica, leer una variable n, ¿no? Estamos pidiendo al usuario que introduzca una n. Luego directo se va a lo que es la estructura repetitiva for, y que es lo mismo en para. Entonces dice aquí la variable numérica. Entonces nosotros vamos a tener aquí un contador que va a empezar en 1. Nosotros también podemos decirle que empiece en 0, en 2, de acuerdo a la necesidad. Entonces esto va a ir hasta cuánto, hasta n, ¿no? Con paso, dice, de cuánto en cuánto, dice, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo de 1 en 1. ¿Y qué acciones va a hacer, no? Le estamos diciendo que lea una variable a, ¿no? Leer a, coma, ay, se me ha perdido el leer a, ya, ahí, leer a y leer b, ¿no? B, dos variables. ¿Qué vamos a hacer con estas dos variables? Las vamos a sumar, ¿no? Suma va a ser igual a más b. A más b. Y luego vamos a mostrar el resultado. Vamos a escribir la suma, ¿no? Ahí entre comillas, ¿no? Aquí la suma es, ya. Y le pongo una comita S, ¿no?
y fuera de eso termina. Eso es lo único que hace. Para que sea más bonito, nosotros simplemente hacemos que salga en pantalla mensajes, ¿no? Entonces le ponemos, le decimos escribir cantidad de sumas, cantidad de le pondré aquí leer n nomás, ¿ya? Leer n, que va a ser la cantidad de sumas que va a realizar, ¿no? Y aquí igual puedo hacer escribir el valor de a, leer el primer valor, y aquí le puedo poner escribir el valor de b, ¿no? Leer valor de b, ¿no? Ahí listo, ahí. Ahora sí voy a ver, esto es pseudocódigo, ¿no? Ya está transcrito nuestra representación gráfica del algoritmo, que es el diagrama de flujo, en pseudocódigo. El pseudocódigo es algo cercano al lenguaje de programación, pero no es lenguaje de programación, ¿no? Entonces, si esto, desde aquí ya compila, porque ya hay ahí una lógica, dice leer n, vamos a hacer 3 números. Entonces, si yo sigo, dice el valor de a, si yo, a ver, con la prueba de escritorio que he hecho aquí, voy a ver si me da los mismos valores, ¿no? Puedo ir probando. Le he puesto el valor de A4, le he dado el valor de B6. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma? 10, ¿no? Bien. Otra vez, dice, la segunda vez, otra vez te está pidiendo valor de A, que sería el 45. Y le demos el valor de B, que sería 3. ¿Cuánto nos da la suma? 48, efectivamente, ¿no? Y otra vez nos dice leer el valor de A. En este caso hemos puesto menos 6. Y dice leer el valor de B. Y hemos puesto 5. Nos tenía que dar menos 1. ¿Y ha hecho cuántas sumas? 1, 2, 3. Y ha terminado la ejecución. Ha hecho una repetición de una misma tarea, pero varias veces, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer suma de 5 veces, 10 veces. Por eso les he pedido en la práctica que muestren un mensaje n veces, la cantidad que yo quiera, ¿no? De acuerdo, entonces ahora vamos a ver, funciona, ¿no? Entonces veamos el ejercicio, ¿no? El diagrama de flujo. Entonces, si vemos el diagrama de flujo, nosotros vamos a ver aquí, es bien diferente al diagrama que nos dice la norma ANSI, ¿no? Aquí decimos inicio, leer N, lee N, y luego tiene así en forma de círculo, no es en forma de un lápiz con 2 puntas, ¿no? Entonces, igual funciona, pero el PCInt lo grafica de esa manera. Si yo quiero ver como diagrama nazi Schneiderman, entonces otra forma va a ser, mire, más es como bloques, ¿no? Entonces el más parecido que nosotros manejamos es este, ¿no? Que dice que es un bucle, ¿no? Esto se va a repetir mientras sea verdadero, ¿de acuerdo? Y luego ya hay que llevarlo al lenguaje de programación en C Sharp, ¿no? Hoy en día hay varios lenguajes de programación, Python, Java, el lenguaje R, infinidad, y cada lenguaje de programación tiene su característica, ¿no? Lo más importante en la programación es hacer esto, el diagrama de flujo, el análisis, ¿no? ¿Se ha entendido cómo funciona la estructura for? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Entonces, ahora podemos hacer otro ejercicio. ¿Qué tal si nos dicen, a ver, qué tal si nos dicen, a ver, este ejercicio, tal vez, ahora utilizaré, quería utilizar, bueno, otra pizarra, para hacerlo más bonito los diagramas de flujo, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Qué tal si te dicen, si te piden
Ay, perdón. ¿Qué ha pasado? No me deja un momentito. Me saliré de esto, ¿ya? Voy a entrarme a lo que es... ¿Qué ha pasado aquí? Me ha salido esto. No me deja aquí. Ya. Entonces estábamos ayer en esto, ¿no? Tenemos nosotros, ahora estamos atacando a esto, al for le estamos atacando, ¿no? Luego vamos a ver cómo funciona para no confundirlos. Entonces vamos a dejar para avanzar este for estamos llevando, ¿no? Aquí les he mandado la teoría, tiene contador automático. Ahora sí, hemos hecho mostrar su nombre 10 veces por pantalla, ¿no? Y ustedes lo han debido hacer con mostrar la suma de n números. También hemos hecho a ver, vamos a hacer, dice hallar el factorial de un número, ¿no? Pero antes de ese, a ver, antes de hacer el factorial, que son ejercicios clásicos, este ejercicio, ¿no? Que nos pida, a ver, un ejercicio que dice, se tiene en el curso de programación 45 estudiantes, ¿ya? 45 estudiantes. Cada estudiante desea saber su promedio de sus 3 calificaciones, ¿ya? ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Mm? Entonces dice, en un curso de programación, ¿cuántos estudiantes tenemos? Hay que analizar, ¿no ve? Entonces yo tengo n, que va a ser igual a 45, o sea, conozco, esto es una, como cuando en la pregunta me están diciendo ya un dato, esto ya sería una constante, ¿ya? Entonces tengo como constante 45, ¿ya? Constante, ya. 45 es una constante. Entonces no hay que almacenarlo en una variable porque conozco, eso ya sé. Y cada uno dice quiere saber su promedio de 3 calificaciones, ¿no? Entonces vamos a tener como calificación 1, que va a ser una variable, cualquiera, calificación 2 y calificación 3. Estas calificaciones lo tenemos que meter de este teclado. El estudiante tiene que colocar su nota, ¿ya? Veamos que se ha sacado 34, se ha sacado 45 en la segunda calificación y se ha sacado 12. Él quiere saber su promedio. Entonces, en la variable promedio, ¿qué hacemos nosotros? Sumamos la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3, ¿no? Estas 3 calificaciones yo voy a agruparlas en un paréntesis. ¿Por qué? Porque si coloco así nomás la división, así que divida, ¿no? Va primero a dividir la calificación 3, entonces tengo que agruparlo siempre, ¿no? Entonces aquí le pongo la rayita, donde no me... la línea está muy opaca aquí. Aquí la línea voy a colocarla, a ver, con rojo allí, ¿no? Entonces tiene que hacer esta división, pero tiene que dividir entre ¿cuántas notas? Entre 3, ¿no? Esto tendría que dividirlo entre 3. Aquí, ya. Entre 3, ¿no? Ese es el promedio. Pero ¿cuántas veces tenemos que hacer esto? Para, si tenemos en la programación 45,
45 veces tendríamos que hacer este proceso. Entonces por eso llamamos a la estructura for, ¿no? Que empieza con un contador, ¿no? Entonces le vamos a decir que cuente 45 veces este cálculo, ¿ya? Entonces yo aquí, estas estructuras repetitivas tienen un contador. En este caso le llamaremos cont, ¿ya? Y le haremos empezar desde 1. Y este contador va a ir, ¿cuántas veces? 45 veces hacer esta operación, ¿no? Entonces, hasta que contador, ¿cuándo termina contador? Contador va a terminar hasta que sea 45. Entonces, para eso yo voy a utilizar la estructura for. Ahora, igual me voy a ayudar con el programita para dibujar mucho más bonito. Voy a entrar aquí un momentito. Tengo el Classroom. Ustedes tienen en el Google Drive lo que es esta aplicación para hacer diagramas de flujo, el diagrams, ¿no? Entonces ahí yo puedo dibujar, ¿no? Ya mi lógica, ¿no? Tarda un poquito y algunos lo hacen, antes lo hacíamos en Visio o en Word, ¿no? Simplemente que como es gráfico es un poquito complicado, hay que graficar, ¿no? Nuestra lógica, ¿no? Nuestro diagrama. Sigue cargando. Vamos, carga. Tal vez mi señal no quiere, ¿no? Muy lento. Ya, entonces iré nomás a lo que es donde estábamos, ¿no? Ya, entonces haré nomás con las formas o las figuras geométricas. Aquí tengo más bonito para dibujar y pongo aquí yo inicio. Vemos nomás con eso, no me quiere dibujar el otro, ¿no? Entonces ya aquí hago lo que es la lectura de datos, busco, ¿no? Ahí tendría que buscar esto, a ver, dice no, a ver, no, el 45 es constante, ¿no? Entonces directo, esto va a ser la 45 veces. Entonces no necesito meterle este teclado la variable n porque ya nos están dando el dato de que haga para 45. Entonces hago el for aquí, ¿no? Y coloco. Ahora sí, si me han entendido cuánto inicia el contador. ¿En 0? ¿Qué pasaría si iniciara en 0? ¿Alguien quiere ayudarme a ganarse puntos? Se saldría del bucle. No, solamente sería que va a ir menos No una vez. habría el estudiante cero. No habría el estudiante 0, ¿no? Pero sí, eso también podría ser, o podemos arreglarlo con este operador relacionar, que el contador vaya menor estricto 45 veces, ya no el igual, ¿no? Si empiezo mi contador desde 0, ya estaría contando desde el estudiante número 0, ¿no? Puedo hacer yo controlo, yo soy el programador, entonces yo controlo cuánto quiero que empiece, ¿no? Contador. Ahora también en C# ya para no estar escribiendo, nosotros contador más 1, hacemos esta modificación que es contador más, que es lo mismo que contador más 1, ¿no? Entonces ya así puedo escribirlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que está empezando esto desde el 0, el inicio, ¿ya? Y esta es la clave. Si empiezan desde 0, esto va a ir menor estricto, ya no el igual. Si esto empieza en 1, entonces esto ya va a entrar, nos va a faltar
una vez más, entonces vamos a colocar el igual, ¿de acuerdo? Y que vaya de uno en uno, ¿no? Que sea contador más, ¿no? Entonces, aquí había puesto, ¿no? Y dentro de este bucle yo tengo que leer 3 calificaciones, ¿no? Insertar y le pongo aquí las 3 calificaciones, ¿no? Que introduzca el estudiante. Aquí que lea la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3, ¿no? Es parecido a las sumas que hemos hecho, ¿no? Pero simplemente que está cambiando, que aquí ya está calculando el promedio, ¿no? Entonces, aquí coloco el proceso, que sería, aquí me está haciendo un relleno. Aquí voy a hacer el proceso, que sería en la variable promedio, que sume las calificaciones 1 más la calificación 2 más la calificación 3 y cierro paréntesis, esto dividido entre 3, ¿no? Ese proceso va a ser, y para que repita este bucle, algunos me saben mostrar sin este redondito, que es muy importante, que nos dice que ya incremente la segunda iteración, que haga la segunda vuelta, ¿no? Entonces, esto no hay que olvidarse ni colocarlo. A veces en los exámenes de estudiantes de las anteriores gestiones me saben mostrar así, sin flechitas, ¿no? Y yo a veces tengo que adivinar, bueno, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Este color, ya. Entonces este bucle va a repetir, mientras que sea verdadero, ¿no? Y luego tenemos aquí las flechas que nos dice el flujo, la dirección. Primero haga inicio, haga este proceso como del for, luego haga la lectura de estos 3 datos, luego realice el cálculo, ¿no? Y luego así. Ahora aquí, antes de eso, tendría que imprimir de cada estudiante su calificación, ¿no ve? Aquí me falta la impresión. ¿Dónde está para imprimir por pantalla este simbolito? Entonces, de cada estudiante voy a imprimir su promedio, ¿no? Eso es lo malo y lo moroso de la programación, que hay que graficar, dibujar y tener un poquito de paciencia y dedicación, ¿no? Al momento de dibujar. Y luego esto va a repetirse. Y fin, ¿no? Y fin. Ay, fin. Ya. Entonces, ¿dónde está insertar? Y fin del algoritmo. Y podemos hacer la prueba de escritorio, ¿no? Para hacer la prueba de escritorio nosotros podemos insertar una tabla, por lo menos que haga, a ver cuántas variables tenemos, 3, 4, y aquí voy a poner 4. Aquí. La prueba de escritorio es la simulación de la ejecución, como el programa se está ejecutando, ¿no? Entonces puedo aquí colocar, y aquí coloco las variables, que sería contador. Aquí coloco la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3. Y nos falta una columna más para que calcule el promedio, ¿no? Que almacenemos el promedio.
Entonces aquí se va a insertar, vamos a insertar una columna más. Derecha, ¿no? Aquí promedio, ¿no? Entonces ahora dice contador, empieza el programa. Contador, ¿cuánto está empezando? En 1. Y tiene que ir 45 veces, ¿no? Ya. Entonces, 1 es menor o igual que 45, sí, y contador más 1. Pero un momento, calificación 1 le pide. Me ha sacado 23 y aquí luego la segunda nota, la calificación tengo 12 y la calificación 3 tengo 34. ¿Y cuánto sería mi promedio? 23 más 12 sería 25, 35, 35 más 34. Este que le pondremos para que nos salga 40, ya, para hacer rápido, 80, ¿no? Aquí hay 80, 80 dividido entre 3 sería a 20 y tantos. Alguien que esté con cálculo. 25, ¿no? 25. Ahora, díganme, ¿esto cuántas veces tengo que hacer? Para el siguiente ya contador más 1 va a ser 2, 3. Me voy a tardar en la prueba de escritorio, ya va a ser las 11 y sigue, va a ser ¿cuántas veces? Tengo que ser 45. N45. Hasta 45, ¿no? No voy a hacer. La máquina lo hace rápido, ¿no? Entonces, ahorita son 45 estudiantes, pero al siguiente año, diremos programación, se han inscrito 70 estudiantes, ¿no? Y voy a hacer 70 pruebas de escritorio, no. Entonces, es bueno tal vez manejar N y que esto ya no sea constante, ¿no? La cantidad, ¿no? De estudiantes. Entonces, N ya va a ser la cantidad de estudiantes, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí nosotros podemos probar con 3 estudiantes. Entonces aquí ya no me coloca, algunos siguen manteniendo 45, ya me mostraban. Me decían, estoy mostrando mi mensaje 20 veces y yo he dicho N veces, ¿no? Sí, entonces N veces. Y esto se sube más arriba y como N es una variable, entonces tiene que introducir este teclado, ¿no? Entonces este N yo tengo que introducirlo este teclado. Listo, ya está mi algoritmo, ¿no? Y realiza para la cantidad de estudiantes que yo requiera, ¿no? Si tengo 2 estudiantes, va a calcular su. Si tengo 10 estudiantes, de 10 estudiantes, ¿no? Hace este proceso repetitivo. Y haremos otra vez en el PCI lo mismo. Esto siempre guárdenlo. Entonces, guardar esto en una carpetita que se llama aquí, esto hacía la suma, ¿no? Suma N, ¿no? Guardar. Ya. Entonces hacemos archivo nuevo, otro, ¿ya? Entonces este le vamos a llamar promedio de N estudiantes. N estudiantes, ¿no? Entonces lo mismo, yo lo codifico, le hago leer N igual que el otro, ¿no? Y hago el diagrama de flujo. ¿Se ha entendido? ¿O tienen dudas? ¿Se entiende, licenciado? Ya, entonces, esto no lo voy a hacer, mira, 9 y 36 y quiero hacer otros ejercicios. Entonces esto lo voy a dejar como tarea que ustedes lo hagan en el PCI, ¿ya? Que prueben. Ahora, alguien me preguntaba también, ahora ya tengo esto, el diagrama de flujo. Y ahora vamos a hacer el código en C#. Sí, tenemos que hacer el código en C# en el lenguaje, ¿no? Este diagrama de flujo lo convertimos en programa. Entonces hacemos archivo nuevo, hacemos un proyecto. Archivo nuevo y proyecto. A ver, voy a un poquito agrandarlo. No está ahí, proyecto, ¿no? Y aquí instálense nomás o cómprense en Visual Studio. Estoy agarrando el 2012
si encuentra el 2013, 2016, no sé. Ahí las últimas versiones son mucho más pesadas, tiene algunas mejoras, se puede trabajar con lo que es el para celulares a Android, ¿no? Entonces, y hacer incluso base de datos, programas mucho más grandes. Pero ya si consiguen uno liviano, también está bien. Ahora, el Sharp Develop también pueden usar, ¿no? Algunos también siguen trabajando con lo que es el C Sharp Online, pero les consume solo megas, ¿no? Si tienen internet no hay problema, pero tal vez traten de instalarlo el Sharp Develop, ¿no? Ya, entonces aquí ya le colocamos el nombre, que sería promedio, ¿no? N, de varios estudiantes. Entonces ahí se abre ya la estructura del programa y nosotros ya con esta idea vamos a ir codificando, ¿no? Solo voy a cerrar ya. Aquí lo voy a mover para que podamos cerrar y se vea más grande. Entonces nosotros solamente los lenguajes de programación son más estrictos en la sintaxis, ¿no? Entonces aquí nosotros ya declaramos las variables como entero. Entero va a ser n, coma, incluso le puedo poner cuánto está iniciando el contador en 1, ¿no? Contador que está iniciando en 1, ya puedo darle eso, ¿no? Luego, ay, perdón, no tengo que poner punto y coma, por eso me está saliendo aquí error. Aquí, coma, ¿no? Y calificación 1, calificación 2. Las calificaciones pueden ser con decimales, ¿no? Algunos se les redondea, entonces puedo poner como decimal o float esta calificación, calificación 1, calificación 2, coma, calificación 3, ¿no? Entonces ahí. Ahora tenemos, ya hemos declarado todas las variables y promedio, si son decimales, también nos va a dar con decimales, ¿no? Promedio. Listo, ¿no? Aquí, ahora nos dice leer n. Ya hemos declarado las variables que vamos a usar en el programa. Entonces vamos a introducir n, console.write. Aquí ya le pongo, digita la cantidad de estudiantes. ¿No? ¿Cuántos estudiantes vamos a tener en el curso de programación? Luego dice que recibamos en la variable n int.parse, parseo, ¿no? Ya se están dando cuenta algunos, ¿no? Ya es más repetitivo, por eso ya las clases un poquito ya van a ser asíncronas, donde trabajan solos, ¿no? Control line, ¿no? Y ahí, ¿no? Listo. Ahora ya he leído y hago el for, coloco, ¿no? For, y abro paréntesis y coloco contador igual a 1. Ahora voy a tener doble asignación, aquí contador nomás poneré, ¿no? Ya, contador que empieza en 1, aquí es, no arriba. Entonces aquí contador igual a 1, mientras contador sea menor igual que n, que vaya sumando contador más, ¿no? Y luego abro las llaves, las llavecitas, porque cada
estructura tiene instrucciones y tiene que cerrarse y decir hasta dónde, ¿no? Entonces tengo que leer 3 calificaciones. Entonces voy a copiarme aquí. Este digita la cantidad de la calificación 1, ¿no? Digita la calificación 1. Ya se están dando cuenta, ¿no? Y la calificación 1, ¿qué tipo de dato es? Decimal, ¿no? Entonces en cal 1 yo voy a poner decimal punto parse, voy a parsearlo y console realign. Que lea, ¿no? Desde teclado, ¿no? Ahí. Digita la calificación 1. ¿Cuántas calificaciones tenemos que meter? 3. ¿No? Aquí, esto lo voy a agrandar, ¿no? Aquí dice que metamos 3 calificaciones. Y a ver, voy a copiar esto para hacerlo rápido. Control C, Control V, pero esto va a ser la calificación 2. Y esto va a leer en la variable calificación 2. Y otra vez tengo que leer 3 calificaciones. Calificación 3. Y esta la hora rápido. 3, ¿no? Ya he leído las calificaciones, hago el proceso, que sería el promedio, va a ser igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3, y eso lo vamos a dividir entre 3. Y eso también de cada estudiante que muestre su promedio, ¿no? Entonces le pongo console punto write line, en este caso quiero que me muestre abajo. Tu promedio es 2 puntos y más prom, ¿no? Punto y coma. Y ahí termina el bucle, se cierra la llavecita, ¿no? Aquí se cierra, va a repetir esta estructura. Y para terminar siempre el console. Ahora para variar voy a hacer con el read key, que leer una tecla significa, ¿no? Entonces ahora fíjense, aquí yo tengo un error, miren, dice se esperaba punto y coma, ¿no? Entonces hago doble clic y ahí está el error, ¿no? No había puesto lo que es el punto y coma, ¿no? Cada instrucción lleva un punto y coma. Ejecuto el programa, me dice cantidad de estudiantes, digamos tengo 2 estudiantes, digita la calificación 1, 34, 34, 34 y su promedio es 34. Entonces del segundo estudiante también puedo hacer, dice digita la calificación, tiene 23, tiene 12, tiene 45 y su promedio me saca ya con decimales. Ahora las personas que me decían quisiera redondearlo, entonces podemos utilizar con el mat, ¿no? Podemos hacer el mat.truncar, ¿no? O podemos hacer otras funciones de redondeo, que sería el round, ¿no? Entonces para redondear, ¿alguien ha usado esto en la práctica? El redondeo también. Entonces podemos utilizar lo que es el mat.round, ¿no? Que es de redondear. Y aquí yo le puedo decir, a ver, que me redondee con este valor con 2 decimales, ¿no? Todo este valor
todo este valor, toda esta operación, aquí le pongo coma, con 2 decimales. Sí. Entonces ya me va a redondear con 2 o con un decimal. Si tengo, a ver si tengo 2 estudiantes. Aquí le pongo 34, 56, 54. Su promedio nos ha salido un entero. Ahora del segundo, 23, 45, 87. Aquí ya está redondeando con 2 decimales. Podemos redondear con un decimal también, ¿no? O con 0 decimales también, ¿ya? Entonces, alguien me preguntaba, ¿cómo puedo redondear? Entonces, se hace con el mat.round, ¿no? El mat.round redondea así, ¿no? Es una librería quiero poner en mayúscula mat punto a ver tiene 2 parámetros, por eso he puesto aquí el número que quieran redondear. Digamos, si yo tuviera el número 123,456, ¿no? Punto, perdón, aquí esto que sea decimal, punto, punto. Si le digo un decimal, ¿cómo me va a mostrar? 123.4 nomás, ¿no? Así. Entonces esto sirve para redondear, ¿no? Aquí le podemos decir que redondea tal vez con un solo decimal o con 0 decimales para que me saque las calificaciones. Si alguien por ahí tiene 52.8, la máquina lo va a redondear a 59. Por ejemplo, a ver, alguna operación 89, 45. A ver, había con decimales, ¿no? Ay, uy, he puesto 89 estudiantes aquí, nunca voy a terminar de compilar. Terminaré. Ya, tengo 2 estudiantes. La calificación 1 sería 34, la calificación 2, 45 y 67. A ver, otro. A ver, meteré calificación 1 con decimales, voy a poner ya 34.7, 56,89 más 97. Ya con 0 decimales ya me está sacando 63, ¿no? Entonces el promedio. Entonces ya así ya puedo utilizar la estructura repetitiva, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido. Y bueno, no alcanzamos para avanzar lo que son lo más clásico, ¿no? Que es el factorial de un número X. Entonces, voy a revisar. Les he mandado en el Classroom este material que es el manual de programación de la segunda etapa. Y para la siguiente semana miren, aquí está los modificadores en C#. Cuando yo pongo C, C más 1, es C más A, C más más. Si yo quiero sumar I es igual a I más 2, I más igual a 2, ¿no? Si quiero decrementar, J menos menos, ¿no? Entonces, ahora aquí está con la estructura while. Estoy empezando con la estructura for porque es más fácil, ¿no? Y vamos aquí está la estructura for, que abajo debe haber ejercicios. Y de estos ejercicios, a ver, vamos a ver cuáles pueden hacer. Dice, muestre y cuente múltiplos de 3. Este ya está resuelto. Vamos a ver más abajo. Lea y verifique si un número es perfecto. Ya, problemas propuestos con for. Los n primeros números. Leo aquí, este 2. Leer el nombre de una carrera del Instituto Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿ya? Y mostrarlo 20 veces. Es como lo que ayer les he dicho, mostrar un mensaje, ¿no? Ya, eso también. Esto es una serie, todavía no hemos avanzado. Y dado un número de obtener la cantidad de pares, ¿no? Tampoco.
A ver si es primo. No hay bonitos ejercicios que nos pidan aquí en el manual. Entonces, de la tarea haremos nosotros, ¿no? Haremos con sueldos y salarios, ¿ya? Para que ustedes hagan para la siguiente semana. Voy a insertar una nueva diapositiva. Entonces, para la siguiente clase van a hacer este ejercicio de tarea. Me voy a inventar, ¿ya? Tarea. Vamos a hacer con sueldos. O con ventas, ¿ya? Pero la empresa, ¿sabían? La empresa Seibo, ¿ya? Hay que apoyar a las empresas bolivianas, quieren cerrarse, ¿ya? En este caso la empresa Seibo tiene N empleados. Entonces, calcular el salario de cada empleado sabiendo que dos puntos, dice, diremos si el empleado trabaja si el empleado trabaja, apaguen por favor su micrófono. Si el empleado trabaja, a ver, sabiendo que el empleado recibe un bono del 10% por transporte, ¿no? Y B. Con eso nomás, a ver si vamos a hacer también descuentos de atrasos, pero 10% de transporte. Y también, a ver, a un empleado se le descuenta también el seguro, ¿no? El de la AFP. ¿Cuánto descuentan de la AFP? Yo le voy a poner igual, creo que es el 10%. Vamos a colocar el 13%. Y mostrar de cada empleado su aporte del AFP, que es, me voy a inventar, el 13%, digamos, ¿ya? 13%. Okay. Si no, colocaremos con el 13%. Aquí era el 10%, ¿no? Entonces, para N trabajadores hagan, ¿no? Entonces van a realizar ustedes su análisis, diagrama de flujo, análisis, su diagrama de flujo o pseudocódigo. Pseudocódigo